Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, Placebus y yo os damos la bienvenida a este programa que lleva su nombre y subtitulado Ciencia o Magia, ya sabéis, porque hablaremos de ciencia que podría parecer magia y de magia que está basada en la ciencia. Hoy tenemos en la parte de ciencia, hablaremos de el horno microondas. Contestaremos a la pregunta que nos ha hecho María, de por qué a veces salen, sobre todo a los niños, manchas blancas en las uñas. Resolveremos el enigma de la semana pasada, aquel de las cerillas que era 8 igual a 10. Y finalmente haremos un truco de magia para el cual necesitáis conseguir una baraja, porque la magia ocurrirá en vuestras manos si seguís los pasos tal y como yo os indique. Pero empecemos con la sección de ciencia. El microondas es un subproducto casual de la industria militar. En los años 40, mientras el ingeniero Percy Spencer fabricaba magnetrones para radares, notó que una barrita de chocolate que llevaba en la camisa se derretía y descubrió que las microondas que emitía el susodicho magnetrón eran las responsables del calentamiento del chocolate y de la ruina de su camisa. Su compañía pronto patentó el invento y allá por los años 70 ya había más de 1 millón de hornos de microondas en los hogares americanos. Hoy su uso se ha extendido hasta convertirse en un electrodoméstico casi tan imprescindible como el frigorífico o la lavadora. Seguro que habéis oído la historia de la señora que introdujo su gato persa en un microondas para secarlo con los desagradables resultados que podéis imaginaros. Y después que demandó al fabricante obteniendo una compensación económica desorbitada. Esta, como muchas otras, no es más que una leyenda urbana. Aunque hay que tener ciertas precauciones en el uso de los microondas, como no introducir metales, no encenderlo si está vacío o no sobrecalentar el agua, su uso es inocuo y la comodidad en la preparación de algunos alimentos o en el calentamiento de líquidos es indiscutible. Pero seguramente os estaréis preguntando, ¿qué es lo que descubrió el señor Spencer que hace que los microondas calienten los alimentos? Pues veamos cómo se calientan los alimentos en un microondas. Lo primero que tenemos que explicar es qué quiere decir calentar, qué quiere decir que un cuerpo tenga más temperatura. Y eso se explica por la agitación de las moléculas de dicho cuerpo. Cuando la temperatura aumenta es porque las moléculas que forman la sustancia están más agitadas, se mueven más. ¿Cómo podemos conseguir eso sin necesidad de recurrir al fuego, a un calentamiento tradicional? Pues lo podemos conseguir con microondas y fue como resultado, como hemos dicho en el vídeo, de un experimento casual. Una persona estaba trabajando con microondas para la generación de radares, estaba utilizando lo que se conoce como un magnetrón y lo que ocurrió es que esa barrita de chocolate que tenía en el bolsillo se derritió como resultado de la influencia que esas microondas tuvieron en la barra de chocolate que tenía en el bolsillo. El magnetrón, como comento, es el aparato que tenemos, que podemos ver en pantalla. Se utiliza para transformar electricidad en microondas. Y precisamente son esas microondas las que van a interaccionar con las partículas que tienen los alimentos, especialmente la partícula del agua. El agua es una molécula polar en la que tenemos una disposición de los hidrógenos con respecto al oxígeno que no están exactamente alineadas y eso hace que sea una molécula que tiene dos polos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Si esta molécula la introducimos dentro de un campo electromagnético donde tenemos digamos, valores positivos y negativos, pues lo que ocurre es que esa oscilación del campo electromagnético, esas microondas que están pasando junto a la molécula de agua, le hacen que se ponga a girar, de hecho gira a cientos de miles de revoluciones por segundo, y esos giros hacen que las moléculas de agua vayan chocando con las moléculas del alimento y acaben calentando el alimento. Así que lo que había que buscar eran unas microondas que tuvieran una longitud de onda suficientemente pequeña como para afectar
a la molécula de agua, pero no tan, o sea, ni demasiado pequeña ni demasiado grande. Esas microondas correspondían con las que estaban trabajando en los de los radares y están a una frecuencia aproximadamente de 2,5 GHz. Es importante estas microondas porque son capaces de atravesar tanto el papel, el vidrio como el plástico, pero rebotan en el metal. De manera que si conseguimos hacer una caja hermética de metal, en esa caja hermética sabemos que estas microondas van a rebotar y van a acabar agitando las moléculas de agua de los elementos que coloquemos dentro. Esa es la manera como se calientan los alimentos. Los alimentos se calientan por agitación de las moléculas de aguas que tiene dentro, y lo que pasa pues al final es que es como si el agua del alimento hirviera, ¿no? Por ello es por lo que el aspecto que tienen los alimentos cocinados en microondas es un aspecto como húmedo, quizá como si estuviera un poco crudo, y es porque no se han tostado, o sea, no han tenido, ese calentamiento no ha sido por efecto del fuego. El cocinado es rápido, porque ya digo, la agitación se produce con mucha rapidez en cuanto entran las microondas, y básicamente se libera o se calienta todo el alimento a la vez. Como decíamos, el uso del microondas es en principio inocuo, pero hay que tener ciertas precauciones. No introducir metales, sobre todo metales puntiagudos, y no sobrecalentar el agua. Este es un problema que quizá no conozcáis, pero si colocamos un vaso de agua, solamente agua, sin ningún otro tipo de elemento, un vaso que esté relativamente limpio dentro de un microondas, y subimos la temperatura hasta hacerla sobrepasar los 100 grados, que sería el momento en que se pusiera a hervir, si no existen gránulos o deficiencias o detalles en la taza o en el recipiente que pudieran iniciar la generación de burbujas, se produce el fenómeno de supercalentamiento, que vamos a demostrar con un vídeo cortesía de un profesor de la Universidad de Virginia. Aquí lo que tenemos es un recipiente con agua que se ha calentado por encima de esos 100 grados, y lo que ocurre es que no se producen burbujas. Las burbujas se quedan embebidas en el líquido exactamente igual que el CO2 se queda embebido en la Coca-Cola. Y en el momento en que se produce una perturbación en ese líquido que se ha sobrecalentado, en esa agua que se ha sobrecalentado, las burbujas salen pues exactamente igual como cuando abrimos una lata de Coca-Cola que ha sido agitada con anterioridad. Aquí lo podemos ver, el agua estaba sobrecalentada y lo que se ha producido ha sido una explosión de agua a más de 100 grados de temperatura, con lo cual hay que tener una precaución importante de no sobrecalentar el agua en un microondas, sobre todo si está dentro de un recipiente que en este caso era un recipiente de Pyrex, que es especialmente liso. Si es necesario calentar agua a altas temperaturas, lo mejor es colocarle una varilla de madera o algún elemento que sirva para que se generen esas burbujas que de otra manera no se han generado. No hay que encenderlo en vacío, porque, como hemos dicho, la caja, el microondas, contiene las microondas que empiezan a rebotar, y si no se transmiten a esas moléculas de agua a las que va a hacer girar, pues es energía que se va acumulando con más energía que ya existe dentro del microondas y puede acabar dañando el magnetrón que los genera. Y después es muy difícil que un microondas pierda microondas por alguna grieta. De todos modos, si tienes un microondas ya con mucho tiempo y estás preocupado por ese tema, puedes verificar que no pierde, que pierde o que no pierde microondas, simplemente acercando un tubo fluorescente a la puerta del microondas. Si se estuvieran perdiendo, veríais como el tubo fluorescente comienza a encenderse. Y estas son algunas de las razones o funcionamientos del microondas y cómo calientan los alimentos. Hoy María nos ha hecho una pregunta en nuestro blog, que recordamos es www.placebus.es, y la pregunta que nos hacía María es ¿por qué aparecen manchas blancas en las uñas? Yo recuerdo de pequeño de tener manchas blancas en las uñas, y entonces nos decían que se llamaban mentiras, o que eran mentiras, y que te salía una mancha por cada una de las mentiras que habías dicho. También se hablaba entonces que esas manchas blancas se debían a falta de calcio en la alimentación. Bueno, pues no es exactamente así.
Las manchas blancas se producen cuando se golpea la base de la uña, y entonces lo que se producen realmente son unas pequeñas roturas, unas micro roturas en la base de la uña que se transforman en esas manchas blancas que después van a crecer o se van a desplazar en la uña a medida que la misma crece. No son consecuencia de una deficiencia de ningún tipo de alimento, de ningún tipo de sustancia, pero sí que es cierto que esas micro roturas se producen con más facilidad si la persona tiene deficiencia en zinc, deficiencia en hierro o en vitaminas B6 o vitamina A. De manera que la falta de las mismas no lo produce, pero sí que facilitaría o potencia la posible aparición de las mismas. Así que ya sabéis, las manchas blancas son pequeñas roturas que se producen en la base de las uñas y no tienen nada que ver con la falta de calcio ni con las mentiras. Antes de plantear el enigma de hoy, resolvamos el enigma del programa pasado. Si recordáis, teníamos un juego con cerillas en el que habíamos puesto una igualdad imposible, que era 9 igual a 10. Lo que os pedíamos era, moviendo solo dos cerillas, cómo transformar esta desigualdad o esta igualdad falsa en una igualdad. Y el resultado es muy sencillo. Si miramos, lo único que tenemos que coger son las dos cerillas que forman el 1, colocamos una aquí y la otra la colocamos aquí, y nos queda 8 igual a 8. El enigma de hoy es un enigma que leí en un libro que os recomiendo, es el de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, y después de leerlo aquí, que es un enigma que como veréis interesante, lo he vuelto a leer en un par de sitios adicionales. Tiene que ver con con una situación como un concurso estilo el famoso 1, 2, 3 de la televisión española. Si os acordáis, al final del programa, después del tema de las preguntas, se llegaba a una selección de un premio para el cual había que elegir, generalmente aparecía en algún momento del programa, aparecían 3 puertas, de las cuales había que elegir una donde te quedabas con el premio que había detrás de esa puerta. En este caso lo que tenemos, de nuevo, en este caso también estamos en la misma situación, son 3 puertas, las 3 puertas iguales, puertas A, B y C, y sabemos que detrás de una tenemos el premio del coche. Y elegimos una de ellas, decimos, bueno, en las otras 2 no hay nada. Elegimos, por ejemplo, la puerta central, elegimos la puerta B. Entonces, en este momento, el presentador lo que dice es, te voy a abrir una de las otras 2 puertas, una que no tiene premio, y abre la puerta C en este caso. La pregunta, el enigma de esta semana es, ¿debería cambiarme a la puerta A o mantenerme en la puerta B? ¿Tengo más posibilidades de conseguir el coche si me mantengo o si me cambio? Lo explicaremos porque esta es una respuesta que tiene su intríngulis filosófico, matemático y a veces un poquito difícil de entender. La próxima semana tendremos la respuesta. Bueno, y vamos con la última sección, la sección de magia. En esta sección, como os he comentado, vamos a hacer un juego de cartas que ocurrirá también en vuestras manos. Espero que tengáis vuestra baraja y para este juego vamos a necesitar 9 cartas numeradas del 1 al 9. Podemos utilizar tarjetas numeradas si no tenemos cartas a mano, pero vamos a ver si podemos utilizar cartas. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí seguiditas el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, tengo el as y el 2, el 3, creo que las tengo ya todas, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, bueno, ya las tengo todas. Os dejo un poquito de tiempo para que las encontréis las vuestras. Cartas, da igual el palo, da igual el color, del as hasta el número 9, que incluso podrían ser unas cartulinas numeradas. Las cartas, estas cartas van a ser una especie de termómetro de la calidad de la persona. Entonces empezaremos, el número más alto es la peor persona, o sea, lo peor de lo peor, la persona más rastrera. El 8 sería una persona mala, no tan mala como la antes, pero todavía una persona mala. El 7 correspondería a alguien malo todavía, aunque de los que ya empiezan a arrepentirse alguna vez cuando hacen algo que no les gusta. El 6
sería alguien, bueno, ya malo, entre malo y bueno. El 5 sería una persona regular. El 4 sería ya una persona bien, pero que todavía a veces nos falla. El 3 es una persona buena. El 2 una persona muy buena. Y el 1 una persona excepcional. Entonces vamos a recoger las cartas, empezando por el 9 abajo, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. De manera que les damos la vuelta al paquete y tenemos el paquete, todas las cartas ordenadas, torso arriba, con el as abajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repartir las cartas en 2 montones, una por una. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y recogemos los 2 montones. Da igual cuál pongamos encima del otro. Cogemos los 2 montones. Vamos a repetir en 2 montones. Izquierda, derecha, de una en una. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Recogemos los montones, colocamos uno encima de otro, nos da igual la posición. ¿Vale? Y ahora hacemos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 2 montones, los recogemos, pues como queráis, quiero decir, uno encima de otro, da igual cómo los coloquemos. Bien, recogemos el montoncito, tenemos las 9 cartas, cada uno las tendrá en el orden que quiera, y de hecho vamos a mirar la carta de arriba. Yo, por ejemplo, yo tengo un 2, habrá quien tenga un 3, habrá quien tenga un 5, esta no es la carta que mide nuestra calidad todavía. La dejamos donde estaba, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar de arriba a abajo tantas cartas como indica este número. Yo me ha salido un 2, pues voy a pasar 1 y 2 cartas. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger, bueno, pues las 2 o 3 cartas, yo voy a coger 3 cartas de arriba y las vamos a perder por el medio, 3 cartas. Luego vamos a coger otra carta de arriba y la vamos a perder por el medio. Y otra más, otra carta de arriba y la vamos a perder por el medio. Bien, ahora necesito que alguien me diga una carta de arriba o de abajo. ¿De abajo? Vale, pues vamos a sacar la carta de abajo y la vamos a dejar aquí, porque esta es la carta que va a medir nuestra calidad como personas. En mi caso, me ha salido el as. Soy una persona excepcional. Confío que a vosotros también os haya salido el as y seáis también excepcionales. Muy bien, pues hasta aquí este programa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.